Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Diana González, soy psicóloga y sexóloga y voy a compartir con ustedes el tema de sexualidad y bienestar de la mujer con cáncer. Espero les sea muy útil y pues bien, vamos a entrar en detalle. Me gustaría mucho empezar por definir lo que es la sexualidad. ¿Sí? Lamentablemente, muchas personas no tienen la claridad de lo que es la sexualidad, ya que por mucho tiempo se nos ha enseñado con un enfoque centrado a las cuestiones reproductivas, que si bien son parte de la experiencia de la sexualidad, esta no se limita a ello. ¿Sí? La sexualidad es un aspecto inherente a nosotros y nosotras, es decir, que está presente toda nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Y no solo tiene que ver con las cuestiones de nuestros órganos sexuales y las relaciones sexuales, que insisto, si bien es parte, no es todo, ¿sí? La sexualidad está enmarcada en la experiencia que tenemos a través de nuestro cuerpo, nuestra mente, de la forma en que nos relacionamos con otras personas, desde ahí la cuestión social y muchos otros elementos que el concepto de la sociedad o de la vivencia de lo social implican, y la cultura, ¿sí? También es algo que influye muchísimo en nuestra vivencia de la sexualidad. No vivimos igual la sexualidad en nuestra cultura regiomontana, a las mujeres que estamos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a la cultura que viven las personas que habitan en el centro del país de México o en el sur de México, ¿sí? Las costumbres, los usos, las creencias, la historia de la localidad, la geografía, etcétera, influyen mucho en cómo vivimos esta sexualidad, ¿sí? Entonces podemos decir que la sexualidad es un aspecto del ser humano que es biopsicosocial, ¿sí? Y entonces a partir de eso, pues podemos explorarla de una manera más completa y más real, ¿sí? Sin dejar de lado aspectos importantes que al hacerlo así, pues pudiéramos estar dejando ahí un área de vulnerabilidad para poderla cuidar, para poderla atender. Muy bien, y siguiendo con los conceptos, es bien importante entender también qué es la salud sexual. De pronto escuchamos el concepto de salud y pues bueno, pensamos en la salud física, ¿no? Pero la salud ya nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, que es un estado de bienestar que no solo implica la cuestión física, sino que también implica nuestro bienestar, nuestra salud mental y social, ¿sí? En su relación entre ellas tres. También la salud sexual es algo parecido en cuanto a que es este estado de bienestar físico, mental y social, pero en relación a nuestra sexualidad, ¿sí? Y se refiere a que podamos vivir a través de un enfoque positivo y respetuoso todo lo que implica nuestra sexualidad, que ya venía más o menos explicando, así mismo como las relaciones sexuales, ¿sí? Es decir, no solo enfocándonos en las relaciones sexuales, si bien también son parte de la misma. Otra cosa que nos va a decir que estamos viviendo una salud sexual es tener la posibilidad de vivir experiencias sexuales placenteras y seguras, hablando tanto del placer erótico, del placer que implica nuestra vida sexual, como también de la posibilidad de vivir el placer a través de otras experiencias del ser humano en la vida cotidiana. Otra cosa que va a marcar la salud sexual es la libertad, vivirla en libertad, ¿sí? Libre de coacción, discriminación y violencia, ¿sí? Eso también va a ser un elemento clave para que hablemos de salud sexual. Y pues bueno, aquí vamos poniendo nuestro marco de referencia. Avanzamos teniendo esta claridad que es súper, súper importante, y es que para poder ver a la sexualidad de manera completa, hay algunas propuestas que nos dicen que la sexualidad tiene 4 elementos. En este caso, los podemos ver aquí en esta presentación. Es el género, lo relacionado a todas las experiencias de nuestro género, el placer, la reproducción y el cuerpo. Aquí hace falta esa acentuación, también las cuestiones corporales y nuestra posibilidad de vivir la afectividad, ¿sí? Entonces les voy a platicar brevemente más adelante cada una de ellas. Empezando a ligarlo con la experiencia del cáncer, es importante señalar que el cáncer es una enfermedad que no solo se vive en el cuerpo, sino que también se vive en la mente. Y esto sucede con todas las enfermedades. De pronto pensamos que somos un ente separado, ¿no? En cuanto a mente y cuerpo y espíritu, por ejemplo, también,
pero realmente somos un organismo completo, integral, que está formado de todos estos elementos. Entonces, es muy importante enfocarnos también en nuestro aspecto mental o de salud mental cuando atravesamos por una enfermedad, ¿sí? El cáncer es una enfermedad que puede ser muy exigente a nivel emocional y también a nivel sexual, ¿sí? El cuerpo es un componente clave de la sexualidad en todos sus aspectos. La sexualidad la vivimos a través del cuerpo y la enfermedad la vivimos a través del cuerpo también. Entonces, un aspecto que vivimos en nuestro cuerpo es la sexualidad. Por lo tanto, cuando estamos enfermos físicamente, seguramente nos veremos impactados en estos dos puntos que acabo de mencionar, que es nuestra salud mental y nuestra salud sexual. Y bien, voy avanzando y aquí les platico estos 4 elementos que forman o que nos permiten explorar más puntualmente a la sexualidad, porque a partir de esto también voy a ir explicándoles un poquito cómo pudiera afectarnos el cáncer en estos puntos de nuestra sexualidad. Ok, ¿qué es la afectividad? Pues es nuestra capacidad de generar, de desarrollar vínculos cercanos, de intimidad con otras personas. La intimidad entendida como un vínculo de confianza, de respeto, de protección, no necesariamente o no únicamente como una experiencia sexual, ¿ok? Los vínculos de la afectividad, los vínculos cercanos de intimidad los podemos vivir con muchas personas, no solo con nuestras parejas, ¿sí? Podemos vivirla con nuestra familia, con nuestros amigos, estas personas con las que nos podemos relacionar y sentirnos que somos nosotras mismas en esos espacios en donde con esas personas nos sentimos seguras de platicar, de ser, de sentir. En cuanto a la afectividad, hablamos de los temas, por ejemplo, de la violencia que se puede llegar a vivir en estos vínculos, ¿no? La violencia de pareja, por ejemplo, en donde lamentablemente estas características que les hablaba de los vínculos de intimidad o de cercanía, pues lamentablemente no se viven así, ¿no? Entonces, pues bueno, les pongo ahí también como un ejemplo de estas otras experiencias de nuestra vida cotidiana que pudieran estar ahí presentes. Ojalá que este que yo acabo de mencionar no sea su caso, pero que hacen o están en relación con la sexualidad, en este caso, pues como lo es la violencia, ¿no? De la reproductividad y el cuerpo, pues bueno, podemos hablar de que pues las personas podríamos tener esta capacidad reproductiva, no todas las personas la tienen, no todas las personas eligen ejercerla también, aunque la tengan, y es parte de, sí, es importante conocer nuestro cuerpo y también cómo funciona este aspecto relacionado a la reproductividad, en donde podemos, por ejemplo, aprender acerca de nuestro ciclo menstrual y ovárico, cómo funciona, qué otras implicaciones tienen en nuestra salud sexual, que no solamente tiene que ver con lo reproductivo, ¿sí? Otro aspecto importante en este punto es aprender acerca de la salud sexual desde la prevención de infecciones de transmisión sexual a través de métodos antifecundativos. Ok, a partir del placer, pues hablamos también del reconocimiento de nuestras sensaciones y del cuerpo, en donde el ser humano tiene desde que nace hasta que muere esta posibilidad de disfrutar a través de sus sentidos. Y claro, esto también en un punto en el desarrollo de nuestra vida nos lleva a la vivencia del erotismo, ¿sí? En donde ya podemos vivir otros elementos importantes, como es la excitación, el tener un orgasmo, con una experiencia distinta a la que lo pudiéramos vivir cuando somos niños, ¿sí? Porque aquí ya tiene una construcción social diferente, una construcción desde nuestra experiencia psicológica diferente también. No voy a adentrarme mucho en eso, pero bueno, el placer vivido a lo largo de toda nuestra vida. El género tiene que ver con cómo nosotros nos reconocemos como desde nuestra identidad, si somos mujeres, hombres o tal vez un género no binario, ¿sí? Pero cómo nos reconocemos desde este aspecto del género y cómo lo compartimos con otras personas. También aquí podemos hablar de cuestiones relacionadas a nuestra capacidad de sentirnos atraídas hacia otras personas desde el nivel físico, erótico y afectivo, y a eso llamamos nosotros la orientación sexual. También por aquí lo platicamos, ¿sí? Y pues bueno, ¿cómo expresamos ese género que vivimos cada persona? Todos estos son elementos de la sexualidad y desde ahí podemos irla explorando también, ahora atravesada por el tema de la vivencia del cáncer, ¿sí? Cuando una mujer está pasando por una situación de estar
de cáncer de mama en este caso, ¿sí? Hay algunos temas clave que nos pueden ayudar a tener mayores factores de protección para que nuestra sexualidad no se vea tan afectada, y algunos otros factores de riesgo que a lo mejor pudieran incidir en que tengamos una afectación más seria de nuestra sexualidad. El primer tema clave es la educación previa que tenemos sobre sexualidad. Si nosotras ya traemos un antecedente de todo lo que ahorita les venía yo platicando, podemos tal vez identificar más fácil cómo va sucediendo una serie de cambios en nuestra experiencia de la sexualidad. Por ejemplo, desde mis vínculos de afecto, como ya les decía, por ejemplo, desde mi vivencia del erotismo, si yo me doy cuenta que mi deseo disminuye, que mi excitación y cómo funciona la excitación en todo mi cuerpo empieza a cambiar, ¿sí? Si yo me doy cuenta que pudiera haber cambios también en las funciones reproductivas que pudieran estar ahí como algo importante para mí o no, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Cuando tenemos más información, tenemos esta tendencia a darnos cuenta que necesitamos cuidarnos de cierta forma en relación a estos aspectos. Es más probable que si vivimos en un vínculo seguro, pues abramos el diálogo, que nos acerquemos con mayor seguridad a los profesionales de la salud para atender estos puntos, que a lo mejor no nos dé tanta pena contarle a nuestro médico, a nuestro oncólogo, oncóloga, psico-oncóloga que nos pueda estar atendiendo, que es una inquietud en cuanto a cómo qué va a ir pasando, ¿no? Un aspecto que no mencioné en la diapositiva anterior es la cuestión, es la cuestión relacionada a la imagen corporal, ¿sí? También desde la cuestión del cuerpo, por ahí la mencionaba, es también la vivencia de la imagen corporal, ¿sí? Entonces, también como un tema importante para lo que sucede en la enfermedad del cáncer, ¿sí? Y también pues poderlo platicar, que era la línea de donde venía. Otro tema clave, es, un segundo, listo. Otro tema clave son las condiciones previas de los vínculos afectivos, ¿sí? ¿Cómo venimos ya? Si nosotros vivimos en pareja, nosotras, ¿sí? ¿Cómo viene ya nuestro vínculo? Ya es un vínculo que viene siendo fuerte, que viene siendo cercano, ¿sí? Seguro, que se vive en respeto, en pertenencia. Entonces, de ser así, pues seguramente lo que vaya pasando podrá ser recibido con menos impacto. ¿Sí? Porque definitivamente, no solo desde el aspecto de la sexualidad, en otros aspectos también, pues es una parte de nuestra vida que se podría ver afectada. Si yo tengo condiciones previas favorables, pues probablemente pueda comunicarme mejor con mi pareja, encontrar alternativas, darnos tiempo, contarnos cómo nos sentimos, no solo yo como mujer que pueda estar pasando por la enfermedad, sino también mi pareja. De pronto hay ciertos temores en torno al mantener una vida sexual activa, entre otras cosas. En cambio, si mi vínculo ya viene con ciertas áreas de oportunidad, es decir, que no viene no viene muy estable, esto pudiera pues ponernos también en ciertas dificultades, ¿no? Porque entonces estas mismas cosas que les acabo de explicar, pues tal vez no se darían de esa manera. Avanzo y les platico, si nuestro estado psicológico, cuando llegamos ahí, también es estable, a lo mejor yo he tenido esta experiencia de explorar cómo me siento, quién soy, cómo manejar mis emociones, cómo solucionar mis problemas, cómo ir enfocando mi estado emocional, mis situaciones a lo mejor cotidianas que pueden existir de conflicto, pues bueno, tal vez va a ser también como un sostén con un poco más digamos, protección, que si a lo mejor yo llego hasta ahí en una situación en la que, por ejemplo, previamente estaba viviendo un estado depresivo o como tal un trastorno depresivo o relacionado a la ansiedad o alguna otra situación, ¿sí? En burnout por el trabajo, no sé, etcétera. Entonces también importante eso, nos podrá apoyar o no. Otro tema clave son los efectos secundarios del tratamiento que ustedes lleven en los aspectos físicos, psicológicos y sociales de la sexualidad, ¿sí? Es un porcentaje muy, muy, muy elevado de mujeres las que van a vivir estos efectos secundarios en cuanto a su salud sexual, como parte del tratamiento que reciben.
principalmente la disminución del deseo, la hipolubricación, es decir, que la lubricación vaginal disminuye, para algunos incluso la atrofia de los músculos vaginales. Entonces será muy importante que les puedan informar con anticipación sus médicos o médicas estos puntos para que puedan tener algunas opciones que existen, ¿sí? Para que se minimice estos efectos secundarios que se pueden vivir. A partir de esto, por supuesto, puede venir un efecto secundario de la vivencia de la sexualidad en el tema psicológico, cómo me siento al respecto, qué temores pueden surgir, por ejemplo, esto va a ser para siempre, esto ya no va a cambiar, me voy a quedar así. Esa parte hay que abordarla también, todas estas expectativas, todos estos temores o a lo mejor ansiedad en torno a esto, enojo en torno a los cambios que hay, porque de pronto hay mujeres que viven muy abierta y plenamente su sexualidad y entonces estoy enojada, ¿por qué me pasa esto? Es un aspecto de mi vida que yo disfruto mucho y me gusta y no quiero que cambie. Entonces hay que estarle dando atención y seguimiento. Y finalmente social también, porque hablando, por ejemplo, en las relaciones de pareja, pueden existir también, ¿no? Estas creencias en torno a que, bueno, pero es que tenemos que tener relaciones sexuales o, pues no deberías porque estás enferma. Entonces, de pronto podemos estar ahí circulando en esos extremos y hay que reconocer la experiencia individual. A lo mejor una persona no quiere y desea hacer una pausa en su ejercicio de su sexualidad y está bien, es su elección, pero a lo mejor hay otra persona que no, hay otra mujer que dice, bueno, yo sí quiero mantener mi vida sexual y eso es válido. Entonces también poderlo hablar, poderlo revisar. Otro tema clave es la percepción del cuerpo y el aspecto físico, lo mencionaba hace un momento, ya se me andaba pasando. Una de las consecuencias pues muy que suceden para las mujeres que lleven cáncer de mama, ya sea en primer lugar por los tratamientos y en segundo lugar por posibles cirugías, es el cambio de la imagen, ¿no? Por la pérdida del cabello, porque a lo mejor se requiere hacer alguna cirugía en las mamas, porque a lo mejor el tratamiento también cambia nuestro aspecto físico. Y bueno, todo eso también es un tema de la sexualidad. ¿Cómo me siento yo con cómo me veo? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo me ve mi pareja si tengo una pareja? O si no la tengo, voy a seguir siendo atractiva para otras personas. Sí, son algunos ejemplos que me vienen a la mente, pero como de manera concreta, ahí podemos encontrar aún más. Entonces, este es uno de los puntos clave sobre los cuales trabajar cuando hablamos de sexualidad y salud mental en relación a este tema. Avanzo. Otros temas clave son la red de apoyo con la que contamos. Entre una mejor red más fuerte tengamos, mucho mejor. Otras son las expectativas sobre los vínculos afectivos. ¿Qué va a pasar con mi relación? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar? Sí, aquí en particular, a lo mejor con las parejas en torno al tema de la sexualidad. Se va a querer quedar conmigo, no es justo que me tenga que estar cuidando, no quiero que se responsabilice de eso, o quiero que me esté acompañando, como quiero que me acompañe. Todos esos son temas relacionados a la sexualidad. Expectativas sobre los vínculos eróticos, qué va a pasar, cómo lo vamos a hacer, lo voy a poder seguir disfrutando. Mi pareja tiene temor, mi pareja está enojada porque no tenemos la misma frecuencia relaciones sexuales que antes, yo ya no tengo tantas ganas, me siento mal de no tener ganas. ¿Qué va a pasar con todo eso, no? Eso también es algo que es bien importante hablarlo. No lo dejemos en segundo plano. Avanzando, es bien importante, a mí me gusta hacer este énfasis en el área del placer. El placer es una capacidad que tenemos todas las personas de sentir, de recibir estos estímulos agradables a través de nuestros sentidos, ¿sí? Y que además también se genera en nuestra mente, es en nuestro cuerpo, pero también en nuestra mente, porque también tienen estos significados relevantes para nosotras que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y que se relacionan con el deseo sexual y la excitación y nos lleva a experimentar lo que es el erotismo. El placer lo podemos vivir de muchas formas. Eso es una muy buena noticia. Cuando empezamos o cuando nos toca vivir alguna experiencia en particular que a lo mejor compromete nuestra cotidianidad en cuanto a cómo experimentar el placer, pues afortunadamente el placer es infinito, tiene muchas posibilidades de vivirse.
y a lo mejor a veces podemos hacer algunos ajustes en lo que vamos recuperándonos en relación a otros aspectos de ese ser integral que somos para poderlo vivir un poco más parecido a lo que teníamos antes o a nuestra expectativa, o lo podemos ir reinventando, ¿sí? Podemos vivirlo de muchas formas. De hecho, esto nos sucede incluso aunque no estemos pasando por una enfermedad. Claro que al pasar por una enfermedad puede ser más exigente, pero los cambios que tenemos toda la vida es una cosa que vamos viviendo también. Vamos reinventando nuestra experiencia con el placer por la edad, por vivencias particulares de la salud, por una situación o circunstancia en la que estamos viviendo, pasando con nuestra pareja o en el lugar en el que vivimos. Entonces, la buena noticia es que podemos ir haciendo estas adaptaciones. El placer no solo tiene que ver con la penetración para quienes tienen pareja, parejas con quienes tienen esta práctica, no solo tiene que ver con nuestros órganos sexuales, el placer se vive en todo el cuerpo, con nuestra mente, y podemos disfrutar de muchas otras experiencias sin que tengamos específicamente que vivir o que elegir este tipo de prácticas. Si nos gustan mucho y las elegimos, por supuesto que también es válido, y en ese caso, pues bueno, la sugerencia es que puedan acercarse a los especialistas para que les puedan sugerir cómo pueden irlo trabajando de forma que vayan experimentando o que lo experimenten con placer en medio de lo que pudieran ser las consecuencias de los tratamientos que puedan estar llevando, ¿sí? Recomendaciones ya para terminar, para hacer más y sentir mejor, infórmese con los profesionales de la salud durante todo su proceso de tratamiento. Platiquen estas inquietudes de las que venimos hablando. Centren su atención en el aquí y en el ahora. La ansiedad y las expectativas pueden hacer estragos muy importantes cuando estamos viviendo muy en el futuro, muy en el pasado. Yo sé que es difícil en estas circunstancias. Hay estrategias como el mindfulness que nos ayudan a poderlo ir ejercitando y como dirigiendo estas preocupaciones que podemos tener. No quiere decir que no nos vamos a preocupar para nada, pero sí que las vamos a manejar de manera que disminuya lo que pudiera de pronto sentirse de manera muy pues angustiante, fuerte, y que a lo mejor no nos beneficia mucho al tratamiento que estamos llevando. Dense cuenta de cómo se sienten acerca de su enfermedad, su cuerpo y su persona. Darse cuenta es uno de los primeros pasos para poder atender lo que nos sucede. Si yo de repente digo, es que estoy todo el tiempo irritada o estoy muy triste, pero no sé qué me pasa. Sí sé que estoy enferma tal vez o que estoy pasando por un tratamiento, pero pues pienso de esta forma, pero a la hora de empatar lo que siento con lo que pienso como que no cuadra. Bueno, dense cuenta de que eso no cuadra y traten de acompañarse de un especialista, por ejemplo, una psicóloga, psicólogo, que les pueda ir ayudando a darse cuenta de cómo están realmente y qué necesitan y qué podrían hacer. Detecten exigencias sociales, incluyendo las religiosas, al respecto de su sexualidad. De pronto nos exigimos tener que vivir la sexualidad de cierta forma, pero no cuadra con lo que nosotras realmente sentimos y realmente deseamos. Exploren su cuerpo entero. El cuerpo es un mundo de posibilidades y de sensaciones. Pueden descubrir y crecer mucho en su potencial en cuanto al erotismo, en cuanto al placer. Sí, pueden explorarlo de la punta de la cabeza de nuestra cabeza hasta la punta de los pies. Háganlo a solas, acompañadas, con sus manos, con otros objetos, texturas, temperaturas, lugares y personas. Si eso está en su posibilidad, por supuesto, pero descubran todas estas opciones que pudieran tener al alcance para vivir el placer en su cuerpo, ¿sí? No solo me refiero al erotismo, si bien sí, claro, lo estoy apuntando, también me refiero a disfrutar a través de su cuerpo de un baño de agua fresca, de agua caliente, del aire fresco, del sabor de algo que les agrada mucho, de un abrazo, de una cobija, etcétera, ¿sí? Dense tiempo, sean pacientes, es un proceso y hay que irlo transitando. Comuníquense, hablen abiertamente de todo aquello que les gusta, de lo que esperan, de lo que quieren y lo que no con su pareja o con las personas de quien se acompañan. Háganse caso, pongan límites, no se vale hacer aquello que realmente no desean, eso solo le va a agregar más como peso y exigencia que no necesitan. Se vale decir que no quieren, se vale decir que no es el momento para ustedes para hacer algo en particular. Aprópiate de tu sexualidad. La sexualidad que tú vives es tuya.
¿sí? Nadie te puede decir cómo vivirla más que tú misma. Y si no encuentras la manera de solucionar algo, ve con un especialista. Recuerda que tu derecho es ser informada, el ser escuchada, tratada con muchísimo respeto y con mucha ética cuando te acercas a un especialista en salud. Y pues ya hice mención de varios de estos profesionales, desde los oncólogos, oncólogas, psicólogas, psicólogas, ¿sí? Y a lo mejor hay otras personas que forman parte de los equipos que las atienden a ustedes. Y pues bueno, finalmente cierro diciéndoles que la sexualidad es un aspecto de nosotras como personas que nos debe brindar satisfacción, crecimiento y felicidad. Pues muchas gracias, espero que este material sea de mucha utilidad para ustedes y pues por ahí espero sus comentarios y sus preguntas. Un saludo para todas.